en otros ámbitos del Plata Rosario, en c3m.com.ar. La pregunta inicial, ¿está allá o ya volvió Miguel Ponce de los Estados Unidos? Miguel, buen día. Qué alegría escucharte, Gustavo. La verdad, una satisfacción estar nuevamente con ustedes. Igualmente, ¿estás allá o volviste? No, ya estoy aquí desde el martes a la tarde. Sí, estoy aquí. Y No sé. obviamente se notan las diferencias. Pero Estamos claro, choqueados, ¿no es cierto? claro. El jet lag, ¿tuviste jet Llegar lag? aquí, cuando la palabra, cuando nos fuimos, era incertidumbre. Hoy vemos la primera plana de todos los medios, incluidos los económicos, con la palabra histerectomía, ¿no? Que Sí. ojalá hayan dado todo bien, pero que objetivamente llama la atención. Yo creo que es el primer país del mundo donde esta palabra o de estos temas están en primera plana, ¿no? Bueno, de Pero una, bueno, de una esta es la realidad del vicepresidenta, país. de una vicepresidenta con, Sí, claro, con sí, titularidad de claro. votos, es normal. Es normal. Yo estoy viendo 199. Vos fíjate que en nuestras primeras planas hay dos expresidentes, ¿no es cierto? Uno, Sí, Mauricio Macri por el incidente y las cosas de ayer, y otro, la expresidenta por su sí, operación. sí. Uno diría, ¿qué pasa con el presidente? ¿No? Pero Vos bueno, sabés que tenés razón ni lo claro, pensé esta estamos mañana, hablando de dos justamente expresidentes. arranqué con eso, cuando arranqué acerca de esos dos temas, ¿no? Te dije, voy a tocar los dos Uh temas -huh, importantes, Cristina y Mauricio, uh -huh. y claro, y no, y Alberto, ¿qué estará haciendo? ¿Está con Correa? ¿Con quién está? No, me dicen que Alberto se comunicó con ella, se comunicó con ella, yo supongo estará preocupado por los números y por este dólar que obviamente ha pasado el número del dólar pánico, como lo habían denominado cerca del ministro Guzmán. Y bueno, claramente el proceso de dolarización habitual, para desdramatizar un poco el asunto, habitual en las etapas previas a elecciones, aquí se ha como entrado en una espiral creciente que francamente es muy preocupante. Lo que ocurre es que si uno mira el tema inflacionario, bueno, la inflación en el momento allá cuando empezamos a asustarnos porque había llegado a 195, ¿cuándo era esto? Esto era en octubre del 2020 a octubre de 2021, la inflación ha superado el 50%. Sí. Por lo tanto, aquellos 195 de octubre del 2020 hoy serían 290 como valor del blue. Es decir, todo indicaría que, de acuerdo a los números inflacionarios, esa brecha nos explica las expectativas de por qué está pensándose que esto puede seguir continuando en el alza. Y esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Están ocurriendo situaciones que afectan ya de manera concreta a la economía real? Yo te diría, el aumento del blue, más las trabas para conseguir dólares, más las restricciones para las importaciones, que origina también la caída de los stocks, está hablando de un aumento de precios inevitable. Yo te doy un dato concreto. Colegas míos, ingenieros, me cuentan que los que están trabajando en la construcción, me cuentan que por primera vez los presupuestos para obras chicas, para arreglos, para Sí. refacciones, duran 20, tienen vigencia 24 horas. Y esto también, a lo mejor ya lo has visto vos, está ocurriendo en muchos talleres. Vos vas a cambiar la pastilla de frenos. Como no hay, te dicen, esto te va a salir tanto, pero si mañana no aparece la pastilla, tenemos que replantear el precio. Es decir, Sí. presupuestos en talleres mecánicos o presupuestos en obras chicas de refacción que por primera vez tienen vigencia 24 horas. Esto te habla, ¿no es cierto?, de la falta de referencia concreta vinculada precisamente a la incertidumbre del valor del dólar. Bueno, ¿cómo se arregla esto? Recién hablábamos con Claudio Loser, ¿no? Y él me decía, yo Sí, sé, tengo un tácito optimismo, un mediano optimismo, pero directamente no hay.
no hay muchos países que no hayan terminado arreglando con el fondo. Y arreglar con el fondo va a significar, sin ningún lugar a duda, eh, algo bastante fácil, un tema fiscal, un tema monetario, un tema, bueno, dice, y en el tema cambiario, esto no le pueden pedir que vayan y sea un dólar libre, pero sí le van a pedir que después de $26 tengan a lo sumo $2, un financiero y un comercial. Si esto es así, inclusive el dólar financiero va a estar por abajo de 200, esto descartarlo de esa forma. Entonces, uno escucha a los optimistas de esta forma, de, de parte de que esto es totalmente pánico, y el pesimista de que 2.90, recién arrancamos en 2.90. Claro, a ver, pongámonos en la piel de mi amigo Claudio, que es director de la comisión. Por lo tanto, integra el gobierno. Yo ¿Cómo me director? sumo no a su Perdón, optimismo. no, Claudio Loser está en Washington, fue director del Fondo Monetario Internacional. Perdón, No, Loser, te entendí, sí, Lozano. no, Loser. Claudio Loser, no, desde ya la mirada de Loser la conocemos, es uno de los que más habla de Sí, los exfuncionarios del fondo, y esto no es de extrañar, esta claro. mirada que tiene, diríamos, a nadie le sorprende. Ahora, yo me sumo a esta cosa no pesimista. ¿Desde qué perspectiva? Desde que estamos en un problema político muy grande. Y creo que paradójicamente, por eso vengo insistiendo en algo que hablamos contigo, creo que la última vez. Yo dije explícitamente, no debemos, digamos, tenemos que tratar de no dramatizar o de desdramatizar, si te gusta más, los resultados del 14 de noviembre. ¿Por qué? Porque paradójicamente vamos a tener un mayor equilibrio parlamentario. Las mayorías absolutas o el alejamiento de mayorías absolutas alejan la posibilidad de que se haga locuras y además permiten casi predecirlo, que no por amor, sino tal vez por espanto, tengan que sentarse, juntarse y elaborar un programa lógicamente mucho antes del 31 de marzo, porque si al 31 de marzo no tenemos algún tipo de acuerdo con el fondo, que mira lo que te digo, hasta podría ser un waiver. Este fin de semana tenemos que pagar 319 millones, que los vamos a pagar. Pero el 22 de diciembre tenemos que pagar casi 2.000 millones. Y yo no sé si los vamos a pagar. Entonces es muy posible que para ese momento ya se empiece a hablar de algo que no se venía hablando hasta ahora, que es un waiver. ¿Un waiver hasta qué? Hasta llegar al acuerdo. Entonces, si esto no fuera así, se cae el acuerdo que hoy ya tenemos con el Club de París y habría que gatillar 2.000 millones para no entrar en default. Yo parto de la base de que va a primar la sensatez, y por eso te digo que si desdramatizamos los resultados electorales, aceptamos que hay mayor equilibrio parlamentario, esto en lugar de agravar una situación nos permite una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Una oportunidad de algo a lo que no estamos acostumbrados, que es conseguir consensos a largo plazo, porque el acuerdo con el fondo, elegido en el formato, que es un acuerdo de facilidades extendidas, abarca un periodo de 10 años, es decir, los 2 años que le quedan a Alberto Fernández, más 2 periodos gubernamentales más. Y esto implica que el fondo explica por qué el fondo ha pedido que haya un acuerdo parlamentario, porque lógicamente podría haber cambio de colores en el gobierno. Entonces es importante que el oficialismo actual y la oposición actual acuerden ese programa a largo plazo para ser presentado ante los organismos internacionales. Me refiero al fondo y con eso sentarnos también con el Club de París y evitar el default. El default agravaría toda situación, ¿no es cierto?, que estamos viviendo ya hoy de manera dificultosa. ¿Por qué digo que agravaría? Obviamente se acaban todos los créditos internacionales, que aún aquellos blandos que estamos necesitando como siempre para mejorar nuestra infraestructura y nuestra competitividad. Pero también, en lugar de como estamos trabajando hoy, que estamos trabajando con dólares
pago contra como culata de camión, en este caso es contra al pie del barco, ¿no es cierto? El pago, ahora sería pago anticipado, te obligarían si vos estás en default. Y el gobierno no está con disponibilidad de dólares para hacer pagos anticipados. Igualmente hay una noticia del día de hoy cuantificada que tampoco es sorpresa, pero que es muy positiva. Y claramente la fábrica de dólares del campo va a aportar al final del año más de 8.600 millones de dólares, que objetivamente significan casi un 135% más del 2020. O sea, estaría apalancado, obviamente, esto por la suba de los precios internacionales y, bueno, estos derechos de exportación crecerían esta cifra que te estoy diciendo. Y esto es positivo en un momento en el cual ya estamos rascando el fondo de la lata, ¿no? Perdón, Miguel. Nos deja. Sí. Estás contando una noticia que ya pasó. No te escucho. Estás contando una noticia que ya pasó, no lo que va a pasar. Es decir, que va a terminar aportando. Te estoy hablando de aquí, te estoy hablando de que de aquí a fin de año va a haber la liquidación del tema del trigo, nos está planteando de que habría este incremento, ya que hay una proyección, ¿no es cierto?, que implicaría un aporte adicional de 5.000 millones. Obviamente estamos hablando de los precios internacionales, lo miramos en términos de todo el año, pero lo grueso va a caer fin de noviembre y diciembre. O sea que del trigo, vos decís que el mercado único de cambio, es decir, el mercado oficial, va a tener un aporte de 5.000 millones adicionales, por lo tanto va a abastecer al Banco Central de esos dólares. Esperemos que sí, porque lo que está ocurriendo hoy es exactamente al revés. El Banco Central está en una situación, yo diría, explosiva de emisión, récord, ¿no es cierto?, ayudando al Tesoro, ¿no es cierto?, de manera que la situación en estos momentos, uno después se pregunta, hay algunos que se preguntan por qué la inflación está como está. Bueno, estamos con récord de emisión y ese récord de emisión se refleja también, lógicamente, en la pérdida de valor de nuestra moneda frente al dólar. Bien, bien. Bueno, ojo que es un dato positivo que también puede frenar un poquito la estampida del dólar, fundamentalmente porque el Banco Central va a tener poder de fuego para hacer contados con liquid, ¿no? Para poder los dólares alternativos poder operar y poder estabilizarlo. Por el otro lado también por eso mucha gente, Gustavo, está mirando de que este fin de año, a diferencia de otros fines de año, ¿no es cierto?, donde el temor que existía era que hubiese explosiones sociales, yo creo que llegan con un margen pequeño pero suficiente para evitar este tipo de situaciones que por supuesto nadie desea. Miguel, te voy a pasar un poquito porque ya se nos hace las 12. Te voy a un poquito de política porque recién hablamos con Lucas Incico, ex diputado nacional del PRO, y le pregunté algo que te voy a preguntar a vos como radical. Si bien vos no coincidís en nada con Mauricio Macri, pero Mauricio Macri ayer en el reportaje que le hace La Nación plantea que está no solamente mucho más cerca, sino que él siempre tuvo las ideas de Javier Milei, que cuando llegó al gobierno no las pudo implementar por su composición de Cambiemos. ¿Qué te parece a vos esa situación para ustedes los radicales? Bueno, algún radical puede llegar a sorprenderle esto. Para nosotros es simplemente la ratificación de lo que venimos diciendo del radicalismo auténtico, de que necesitamos volver a recuperar identidad, conseguir la autonomía, ¿no es cierto?, para recuperar la identidad perdida, porque nosotros estamos en las antípodas de Milei. Si hay un personaje antirradical explícito, es Milei. Y yo creo que claramente no solo expresa valores que no tienen nada que ver con los de la Unión Cívica Radical, sino que expresa los antagónicos. Cuando el radicalismo surge y habla de la causa contra el régimen, bueno, ellos son el régimen, nosotros somos la causa. Cuando planteamos, ¿no es cierto?, la necesidad de un Estado no bobo,
el adecuado, no hablamos del superestado entrando en todo, pero sí mediatizando, ¿no es cierto? Los intereses que objetivamente hegemonizan, como nos relataba Alfonsín en sus primeros discursos, ¿no es cierto? La necesidad de que el lobo libre o el zorro libre no se coma las gallinas libres en el gallinero libre, ¿no es cierto? Y aquí claramente, tanto en tiempos de Macri como hoy, hay muchos gallineros, ¿no? Muchos gallineros libres y muchos zorros libres. Me parece que necesitamos precisamente un radicalismo que se plante. Nos parece mucho mejor el discurso que hoy algunos sectores radicales comienzan a esbozar en las provincias, particularmente las que están gobernando. Digo, lo que dice el gobernador de Jujuy, lo que dice el gobernador de Corrientes, fundamentalmente nos sentimos mucho más identificados con ese discurso, que por supuesto es el que permite que precisamente el radicalismo sea mayoría en esos distritos. Bien, y él plantea que seguramente con Milei va a haber un acuerdo para el 2023. ¿Ahí el radicalismo sigue o se va de Y Cambiemos? yo creo que, no, yo creo, a ver, creo que estos son fuegos artificiales que se están diciendo desde la óptica electoral. Se está intentando, me parece, Macri plantear que Milei es una suerte de colectora del PRO, de manera tal de que tenga menos votos, porque objetivamente la gente que vota a Milei vota antisistema, diríamos, ¿no es cierto? Anti, ¿cómo es que le llama él? La partidocracia, contra las estructuras, La casta diríamos, política. políticas. Así es, y bueno, y si hay un ejemplo de esto, digo, Macri pertenece a ese sector que él dice atacar. Por lo tanto, me parece que está buscando que si vas a votar a una copia o al simulcop, diríamos en nuestra época, vota al original. Es un pedido, me parece, de Macri en esa dirección, tratando de interpretar, porque él sabe que ni la gente de la coalición cívica ni la gente del radicalismo quieren, y yo estoy seguro que la mayoría de los sectores sensatos del mismo PRO no quieren saber nada con Milei en términos ideológicos. Gracias, Digo, ¿qué tiene que ver él con Rodríguez Larreta, con Santilli, con los que encabezan las listas o con Vidal, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Gustavo, y la alegría de Chao. siempre de estar nuevamente contigo. Chao.